Buenas chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a seguir trabajando con el tema de signos. En este caso vamos a ver otra forma de pensar el signo, ya no como lo hace Saussure en esta idea de dos caras, sino con Peirce, que va a pensar el signo, ¿sí?, como una tríada, como un elemento de tres partes. A continuación, les hice también en estas filminas o diapositivas algunos ejemplos y vamos a ir trabajando con cada uno de estos elementos. Acuérdense que Saussure hablaba del signo como una moneda de dos caras, donde un lado yo tengo el significante y del otro lado significado. En este caso, Peirce va a decir que el signo se compone por tres elementos. Un primer elemento tiene que ser ese objeto de la realidad, objeto referente, que es la porción de la realidad a través de la cual uno accede a ese signo, ¿sí? Es decir, que en este caso el signo o representamen lo que va a hacer es estar en lugar de otra cosa. Esto ya lo venimos viendo nosotros con la capacidad simbólica del sujeto. Recuerden que siempre un signo está en lugar de otra cosa, sustituye esa cosa, ¿sí? Crea en la mente de la persona un signo equivalente a ese objeto, ¿sí? Y producto justamente de este representamen o signo, lo que va a pasar es que nuestro cerebro, nuestra mente, va a generar una segunda representación o un segundo interpretante de ese signo, ¿sí?, que lo tenemos acá como el tercer elemento, que es la manera en que cada una de esas personas interpreta, ¿sí?, ese representamen que se produce de ese objeto. Parece medio confuso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos concretos para que no haya dudas. Miren lo siguiente. En este ejemplo, ¿sí?, tenemos dos distintos. El objeto de la realidad en este signo, por ejemplo, es el caballo, ¿sí? El objeto, acá está, el caballo como algo real, ¿se entiende? Se va a producir, ¿sí?, de ese caballo en nuestra mente, ¿sí?, una interpretación, se va a crear un signo que va a estar en lugar de ese objeto, que puede ser la palabra caballo. Y producto de esto, cada una de nuestro cerebro va a realizar una interpretación, que es el interpretante de ese tipo de caballo. Podría ser este, como también, acuérdense en el ejemplo del árbol que vimos en Saussure, podían ser diferentes tipos de árboles. Otro ejemplo, estamos acá. Tenemos nosotros, por ejemplo, acá está invertido el orden, pero no importa, es lo mismo. Tenemos un objeto o referente, que en este caso es el McDonald's, el lugar McDonald's. El signo que se viene a nuestra cabeza, ¿sí?, el signo que nosotros elaboramos para sustituir este espacio, seguramente es el logo de McDonald's, ¿sí? Y cada uno de nosotros va a generar en sus cabezas justamente un signo creado a partir de ese primer signo o logo, en este caso representamen, que era el logo de McDonald's, que puede ser, acá tenemos por ejemplo a la M, hamburguesas, ¿sí?, o tenemos al personaje característico de McDonald's. Recuerden que acá lo puse como aclaración que tanto, ¿sí?, el interpretante como, en este caso, el representamen no existen en la realidad, sino son operaciones mentales que realizamos nosotros justamente para comprender el mundo, porque recordemos que lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad simbólica. Vamos a ver, por ejemplo, Filmina, la diferencia entre signo de Peirce y signo de Saussure. Ven que acá está, Saussure pensaba el significado significante, este modelo binario, y él acaba de agregar, ¿qué es? A ver si ustedes detectan el objeto, digamos, el elemento diferente que agrega en este caso Peirce y que Saussure no habla de ello. Es el objeto en sí mismo, el objeto real, el objeto en tanto como la porción de la realidad que nosotros tomamos, ¿sí? Es una referencia a lo que viene a ser acá. El objeto es una referencia a esa realidad, una parte de esa realidad. Esto no está en el modelo de Saussure, ¿sí? En cambio, el significado y significante podemos pensarnos como el signo y el interpretante, ¿sí? El interpretante va a ser, en este caso, el significado, ¿sí?, esa forma en que todos comprendemos ese objeto, y el significante va a ser, en este caso, el signo o el representamen, que es la palabra árbol, ¿se acuerdan? La imagen acústica de la que hablaba Saussure. Continuando con esto, a partir de la relación que tiene esos tres elementos, digamos, con el objeto que representa, se establece el tipo de signo de que vamos a hablar.
Esto es mucho más sencillo y lo utilizamos a diario, solo que a veces no lo nombramos como corresponde. Peirce va a decir que según el tipo de relación que tiene el signo con su objeto se caracteriza de una manera. Si la relación que tiene en este caso es de semejanza con su objeto, se parece a ese objeto que representa, por ejemplo, una fotografía, ¿sí? Como vemos en los ejemplos, se parece a la persona a la cual se le saca esa fotografía, la imagen se parece a la persona real, eso es un icono o un signo icónico. Si nosotros tenemos un dibujo también de una persona o un animal, el dibujo en sí mismo no es la persona, sino que hay una relación de semejanza con el objeto, que es la persona, por lo cual es una relación icónica. ¿Sí? Acá vemos también, por ejemplo, la remera con la banda, ¿sí? Todo el tiempo. Después nosotros vamos a ver un montón de otros iconos, índices que ya vamos a ir viendo, pero que lo que quiero que quede claro es algunos ejemplos porque vamos a trabajar con esto a lo largo de las siguientes clases. Tipo de signo según la relación que establece con su objeto es el índice, el signo indicial, que ya no tiene que ver con la semejanza, sino con la continuidad de los objetos, ¿sí? Anticipa o evidencia la presencia de un objeto o de algo. Por ejemplo, si yo veo una huella, la huella me indica que un animal, en este caso porque es de un perro, pasó por allí. Si yo veo un trueno, el trueno me indica que se viene una tormenta, ¿sí? Si yo veo un charco de agua, el charco de agua, por esa relación que tiene de continuidad, me va a indicar también que, por ejemplo, llovió, ¿sí? O se derramó algo en caso de que haya un charco porque se cayó un vaso con agua. Hay otros tipos de índice, como por ejemplo puede ser cuando una persona en vez de llamarte por tu nombre, te llama por un pronombre. Dice él se está refiriendo a una persona, ¿sí? Entonces es indicativo de algo. O, por ejemplo, si una persona grita cuidado, ¿sí? La palabra cuidado indica situación de peligro, ¿sí? Nosotros lo usamos todo el tiempo esto. Vamos a ver muchos más ejemplos con los que van a trabajar. Y la última relación que en este caso plantea Peirce es una relación que se da en términos de convención con su objeto. Esto ya lo hemos trabajado, convención es un acuerdo. Todos estamos de acuerdo que ciertas cosas tienen un significado. Por eso hablamos de símbolo en este caso. ¿Sí? Esos signos que son simbólicos están construidos por el ser humano y comunican algo. Y ahí dijimos que es por un acuerdo cultural casi siempre. En este caso, ¿sí? Si vemos la bandera del Huipala, acá hay un acuerdo, todos comprendemos porque hay un acuerdo que significa esto. Si vemos, por ejemplo, también acá el símbolo que representa a las Olimpiadas, los anillos, ¿sí? De los continentes, tiene que ver justamente porque hay un acuerdo, ¿sí? Como el símbolo de la paz, como el símbolo de la justicia, o pensemos el semáforo. El semáforo, que el rojo sea que nos tengamos que detener, es un símbolo, ¿sí? Porque hay una convención donde todos sabemos que en todas partes del mundo el rojo determina que debemos parar, ¿sí? Y el verde acelerar, y en todo el caso el amarillo, que no en todos los países hay, en este caso semáforos de color amarillo, indica atención o así que te prepares para, ¿sí? Tengan en cuenta esto. No es mucho más complejo anterior, por eso les voy a pedir que les voy a dejar unos textos, que los lean y que además de leerlos, lo que hagan es el ejercicio que les voy a dejar muy sencillo para que se entienda. Yo sé que por ahí el concepto de representamen, ¿sí? De objeto y de interpretante es más complejo que la relación icónica, indicial y simbólica, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir trabajando de a poco. No duden en consultarme y bueno, como nos estamos viendo, así que muchas gracias y quédense en casa, cuídense para que podamos terminar con esta cuarentena lo más rápido posible.